Vamos entonces a escuchar ahora la intervención del embajador William Carey, que se unió a nuestro panel posteriormente, pero por supuesto para nosotros es muy importante poder contar con su intervención. Thank you. Thank you very much. Excellency, Su Excelencia, thank you muchísimas gracias por la oportunidad de representar una de las instituciones importantes dentro del ecosistema de la Unión de África, y es muy bueno hablar al final porque eso simplemente es para darle las gracias de todo lo que ustedes han hecho y decir que ustedes están de acuerdo y están en concordancia con todo. Así que debido a la institución que yo represento, que es entonces el Consejo Económico Social de la Unión Africana, que es como un cuerpo de la sociedad civil de la Unión Africana. La sociedad es parte del Parlamento de la Unión Africana, y este es un cuerpo que representa las voces de los ciudadanos africanos y sus diásporas. Y el manejo de este organismo es fundamental cuando estamos hablando de los temas que están relacionados a la reparación. Ahora, con esto yo quiero arrancar indicando que el trabajo de reparación no tiene que estar solamente limitado a los canales intergubernamentales diplomáticos nada más. El rol de los ciudadanos y el rol de la diáspora es bastante crítico en nuestra postura para la justicia y especialmente la reparación. Ahora, yo también voy a hacer una pregunta muy molesta pero necesaria. ¿Por qué nosotros estamos aquí todos reunidos esta mañana? ¿Y es porque queremos pelear o es porque queremos mirar el tema de justicia? Y porque si queremos justicia o si queremos pelear, porque queremos pelear. Yo quiero, vamos a poner la respuesta, si queremos pelear o queremos justicia. Si queremos justicia, y por ende es bastante importante empezar a mirar qué es lo que nos junta a todos nosotros en este contexto en particular. Pero Latinoamérica, África y las personas del Caribe y CARICOM y Delight, nosotros tenemos unos retos muy similares en relación a la discriminación, colonialismo y por ende esto es una oportunidad para todos nosotros que podamos juntarnos, que caminemos al lado del uno del otro y que tengamos una voz colectiva en una demanda por la culpabilidad. Entonces, tenemos que acordarnos que el contexto histórico y qué es lo que nos conecta. Uno es colonialismo, explotación y discriminación sistémica. Y nosotros también hemos visto que estos legados de injusticia son evidentes no solo en nuestros contextos sociales y económicos, pero también en nuestras sociedades contemporáneas y en muchísimos aspectos de nuestras vidas, como por ejemplo los climas, el comercio y muchísimos otros temas que hemos hablado. Y por eso es tan fácil decir que la Unión Africana es muy significativa en este tema, como nuestro hermano dijo previamente. Entonces, entonces no se está declarando esto como tema del año, pero estamos yendo más adelante para asegurarnos que esto sea una década. ¿Y qué oportunidades nosotros tenemos en este momento? Ahora, en este momento, que todos los aspectos de la reparación ya llevan por una década. Así que esto significa que todos nosotros tenemos que caminar juntos. Tenemos que estar juntos para construir nuestra fuerza institucional y tenemos que construir con las capacidades que nosotros tenemos y tenemos que poder consolidar
nuestras ganancias y tenemos que tener una voz colectiva y unificada para que podamos demandar los puntos de la forma más fuerte posible. Ahora, yo quiero concluir indicando que nuestro hermano de Ghana, que es un enviado especial en reparación, estaba hablando sobre esta resolución. Y esta resolución, en mi punto de vista, es bastante única y es única debido al hecho que Ana no simplemente se sentó y decidió hacer esto. Ghana nos aseguró que las personas más importantes, que es la diáspora, los ciudadanos, tienen una contribución fundamental. Todos ustedes están poniendo sus perspectivas y sus puntos de vista que están reflejados dentro de esta resolución. Y para los puntos sociales, económicos del África, nosotros estamos haciendo una parte para juntar instituciones relativas con esta diáspora para poder asegurar que las voces de la diáspora y las voces de los ciudadanos africanos sean puestas sobre esta resolución. Y yo quiero tomar esta oportunidad, Su Excelencia, para darle las gracias a usted y a su gobierno para ser uno de los países que estaban llevando a cabo las metas de esta resolución en particular. Ahora, yo quiero concluir indicando que tenemos que acordarnos que las personas de las dos comunidades que tienen un rol claro y vital, y las personas de Latinoamérica y las personas de África y de Latinoamérica juegan un rol vital en el avance de esta agenda, y por esto estamos teniendo este rol para asegurarnos que las voces de las personas, las perspectivas de las personas están en el centro. Sus voces, sus puntos de vista y su gestión es crucial para poder moldear la política en la cual vamos a reflejar el resultado que queremos ver. Por eso la Unión Africana se está en solidaridad con ustedes. Estamos trabajando de forma colectiva con esta agenda en común que se está enfatizando en justicia, equidad y sostenibilidad. Ahora, yo quiero concluir. Déjenos desplegar el punto para poder construir el diálogo. Tenemos que compartir la visión y tenemos que tener una estrategia que no tenemos que solo hablar de las injusticias históricas, pero pavimentar el camino para un futuro equitativo para una generación venidera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pido un fuerte aplauso para estos hombres y mujeres que hemos tenido, hombres y mujeres líderes, lideresas, que desde el activismo social y desde la institucionalidad vienen abriendo puertas de dignidad y de restauración de esa dignidad para los pueblos africanos, afrodescendientes e indígenas. Quiero resaltar algunas de las frases, mensajes que aquí se han planteado. En primer lugar, quiero mencionar que se ha enunciado la necesidad de una arquitectura legal e institucional que nos permita avanzar las reparaciones históricas. También se ha dicho aquí que las reparaciones históricas son para los pueblos afrodescendientes, son para los pueblos africanos e indígenas, pero son una apuesta para las reparaciones de la humanidad. Se han planteado aquí la necesidad de honrar a las víctimas que dejó ese legado y ese pasado colonial. Se ha dicho aquí que hay la necesidad de reconocer estos hechos como genocidio, como uno de los crímenes más graves que ha tenido que afrontar la humanidad. Que cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, le estamos quitando de alguna manera o estamos reduciendo lo que realmente pasó a una parte muy pequeña de lo que realmente se ha vivido y seguimos padeciendo. Debemos entonces resolver el daño, es una de las apuestas de reparaciones, el daño cometido por el sistema colonial y esclavista y por supuesto por el racismo contemporáneo que nos sigue afectando.
También se ha planteado que la reparación no son una acción de misericordia, sino que tiene que verse como una apuesta de justicia, que pasan por el reconocimiento de los derechos de cada ser humano. Se ha dicho aquí, y es la razón de este foro, que hay la necesidad de juntarnos, que es juntos como podemos avanzar de manera decidida en enfrentar estos crímenes, sus impactos y sus consecuencias. Asimismo, se ha planteado que las reparaciones no pueden ser consignas permanentes, sino, como nos dijo el profesor aquí, debemos sincerarnos entre nosotros y debemos ir de la palabra a la acción. Nos han dicho que tenemos que sacudirnos, dejar la pereza y ir a la acción, que es lo que puede transformar nuestras realidades. También se ha mencionado la necesidad de una conciencia colectiva sobre las injusticias, sobre los discursos coloniales que se han sembrado en nuestra sociedad y pasar a una transformación de esas narrativas epistémicas hacia un pensamiento libertario, que también tenemos que hacer esto teniendo en cuenta la realidad. Hay que plantear acciones realistas. Y me detengo aquí un poco para hablar lo que nos decía la profe Atuajené hace 2 días, y es que no solamente tenemos que pararnos en las reparaciones desde el pasado, sino que tenemos que pararnos en el hoy. Y ese hoy nos tiene que decir cómo estamos viviendo. Y las reparaciones tienen que transformar la vida de nuestras comunidades hoy, porque si no nos quedamos solo viendo el pasado y no como, por supuesto, ese pasado que afecta hoy el presente, cómo transformamos y cómo esto se convierte en una inspiración también para ir avanzando como sociedades. Es necesario que cuando hablemos de genocidio, no solo lo hagamos escondiditos, sino que cuando estemos ocupando estos lugares institucionales, precisamente hay que usarlos para gritarlo con fuerza. Se ha dicho también que aquí hay instituciones como las instituciones de las realezas europeas y africanas, las iglesias católicas y otras religiones que han negado y han aniquilado y a veces han satanizado las expresiones religiosas de matriz africana. También se ha dicho que hay compañías, empresas y seguros que hoy todavía persisten y que se nutrieron, se enriquecieron, se fortalecieron con el sistema esclavista, que también tienen que responder. Y me detengo aquí para hablar de Colombia. En el caso de Colombia, el Estado, cuando se abolió la esclavitud, el Estado tomó la decisión del presupuesto general de la nación pagarle a los esclavistas, a las familias esclavistas, porque supuestamente estaban perdiendo sus patrimonios. El Estado indemnizó a estas familias esclavistas. Sin embargo, hasta hoy, el pueblo indígena, el pueblo afrodescendiente, sigue esperando que el Estado priorice los recursos, indemnice a estos pueblos y le garantice condiciones de dignidad. También nos han dicho aquí que las reparaciones son con las mujeres o no serán, que es necesario identificar los daños
que sobre los cuerpos de las mujeres se han generado, es necesario reconocer que las mujeres han asumido lugares de cuidado, y no cuidado solo de nuestros pueblos, sino de la humanidad, y que ese es un trabajo no remunerado que desde el tiempo de la esclavitud hasta hoy se debe reparar. También se ha dicho aquí que las reparaciones no solo deben avanzar para los pueblos afrodescendientes y africanos, sino también para los pueblos originarios e indígenas. Nos han hablado de la necesidad de la restauración de los bienes patrimoniales y culturales, y que se hace necesario que todos esos bienes patrimoniales, en esto Benín tiene una experiencia sobre el retorno de bienes culturales, de la cual Colombia, América Latina y el Caribe deben aprender mucho. Y los pueblos indígenas que están aquí, que también saben que fueron robados sus bienes patrimoniales, culturales, y que hay la necesidad de que estos bienes que retornen contribuyan al desarrollo y a la erradicación de la pobreza en nuestros pueblos. Por último, solo quiero decir que Colombia viene construyendo un plan nacional de reparaciones históricas e inspirado por todos estos expertos y voces que hemos escuchado aquí y procesos que hemos tenido el placer de compartir, como son los procesos que viene haciendo CARICOM. Y en ese sentido planteamos 4 dimensiones de las reparaciones. La primera, la dimensión cultural y espiritual. Entre las demandas más reiteradas del pueblo africano y afrodescendiente se encuentra la necesidad de reparaciones culturales y epistémicas orientadas a reconocer la verdad histórica y a transformar las narrativas que han cimentado siglos de exclusión. También la dimensión espiritual y psicológica de las reparaciones históricas. En este aspecto necesitamos medidas que reconozcan los daños causados por siglos de persecución, estigmatización y negación de las religiones y prácticas espirituales de matriz africana, como ya lo dije, muchas veces satanizadas. La tercera dimensión es la dimensión política de las reparaciones. En esta dimensión se requiere pronunciamientos frente a situaciones contemporáneas de violencia étnico-racial, la reflexión crítica sobre las estructuras globales de endeudamiento que afrontan de manera desproporcionada los países del sur global. Y la cuarta, quiero detenerme aquí para decir que en este contexto la experiencia de Haití es un ejemplo emblemático de la injusticia histórica debido a la deuda impuesta a este país tras la independencia y luego de la revolución haitiana, y como consecuencia y castigo de haber parido la libertad para nuestra América. La cuarta dimensión es la dimensión económica de las reparaciones. En este sentido consideramos que es necesario la creación de fondos económicos que puedan apoyar las iniciativas propias de los pueblos afrodescendientes, africanos e indígenas. Pero en el ámbito económico es necesario que los estados que persisten con estructuras coloniales definan presupuestos concretos que permita el avance del cierre de las injusticias, de la exclusión, de las desigualdades históricas de nuestros pueblos. Para el caso de Colombia, quiero decir que durante 2 años
hemos venido haciendo un trabajo para la región del Pacífico colombiano, creando una política pública de desarrollo integral para este territorio. Y hemos encontrado bastantes resistencias de funcionarios y funcionarias que consideran que el Estado no tiene que priorizar recursos e inversiones para estos territorios. Sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y la Vicepresidencia lideraron una política que por primera vez reconoce que las condiciones de vulnerabilidad y exclusión estructural que vive la población en este territorio, mayoritariamente indígena y afrodescendiente, obedece a patrones estructurales de racismo histórico ancladas todavía en el Estado colombiano. Con esto entonces doy las gracias a cada uno de los ponentes. Ha sido maravilloso escucharles y en sí, solo su presencia aquí, escucharles sobre las experiencias y las apuestas de reparaciones son un acto de justicia y son un acto de sanación de nuestros espíritus, de nuestras mentes y de nuestros corazones. De esta manera seguiremos trabajando hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestras panelistas, por supuesto a la señora vicepresidenta de la República. Sin duda alguna, este es un momento para retratar para la historia. Invitamos entonces a nuestros panelistas y a nuestras panelistas para que podamos tomar una foto que inmortalice este importante momento histórico, una conversación fundamental para avanzar hacia una agenda común de justicia histórica y de dignidad para nuestros pueblos, la que vivimos aquí en el marco de el Foro de Alto Nivel CELAC África 2026.